Bueno, vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, ¿no? Forma parte de lo cotidiano y forma parte de esa conversación que con amargura a veces asumimos, es el tema de los repuestos, ¿no? De diverso tipo, ¿no? En este caso vamos a segmentarnos y para conversar de ello con Eric Harkov, que tiene que ver mucho con el tema y nos puede dar algunas orientaciones. Ya en otras oportunidades hemos tocado y hemos evaluado la situación de los repuestos automotrices, por ejemplo. Dramática la circunstancia, dramática la situación, pero hay otros espacios también que se están viendo afectados severamente. Bueno, Eric, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy y ubicarnos en lo presente y en lo tangible de lo que está viviendo Venezuela. Muy buenos días. Sí, este es un sector, el sector de maquinaria, equipos pesados y agrícola, que requiere pues una gran cantidad de repuestos porque hay muchas unidades vendidas en el mercado por muchos años. Hay muchísimas marcas aquí en este país. Y esos son bienes de capital que hay que darle el mantenimiento adecuado con los repuestos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque existe lo que es la garantía del producto. Las empresas que están acá en Venezuela deben cumplir con los proveedores con esa garantía. Y una de las razones es el suministro de repuestos. ¿Cómo le vas a dar garantía a un producto si no tienes los repuestos? Entonces ahí hay un problema bastante grande y eso está dentro de los artículos de la Constitución vigente. Hay un artículo que te habla de la calidad de los productos que deben consumirse aquí en Venezuela. Además, tengo entendido que hay una obsolescencia clara, ¿no? Esos equipos que se utilizan de maquinaria pesada o para movilizar la poca actividad agrícola que ya hay en el país, pues no han sido sustituidos y en este caso entran en un proceso de obsolescencia, no hay posibilidad de nutrir el inventario. Exactamente, porque todos esos equipos tienen una vida y esa vida está relacionada con las horas de trabajo. Dependiendo de la cantidad de horas de trabajo, tú necesitas tantos repuestos para ir sustituyendo las partes y piezas que ya son obsoletas. ¿Ves? Y ese ciclo no se ha dado en nuestro país desde hace mucho tiempo. Yo diría desde hace más de 5 o 6 años estamos padeciendo ese problema, el problema del suministro de los repuestos. Se han hecho las gestiones pertinentes ante los organismos, sobre todo el Ministerio de Agricultura y Tierra, que tiene que ver mucho con eso. Recientemente, hace más de 15 días, estuvimos en el Ministerio de Economía y Finanzas, que ahora tiene que ver con la parte industrial, y ya hicimos propuestas, se están haciendo, para que por lo menos entre al país una parte de los repuestos agrícolas. Yo diría una parte para mantener operativo cierto parque, para que puedan producir nuestros Y agricultores. ellos están claros en eso, porque muchas veces se presentan las propuestas, se hacen las promesas del caso en esta circunstancia, pero no sé, después de que se presenta en cierta instancia de algún organismo público una propuesta, luego se queda cuando sube no sé cuál otra instancia, bueno, congelado en el tiempo. Sí, y nosotros esperemos que esos estudios que se han hecho, porque nosotros hemos presentado todas las informaciones que nos han requerido, ¿ves? De por qué la necesidad, a dónde va a ir todo eso lo hemos hecho. Nosotros esperamos de que se tomen las medidas pertinentes, sobre todo hacia la Comisión de Divisas, que en este caso la gente del DICON, porque también hemos tenido inconvenientes, yo no diría muchos, pero sí hemos tenido inconvenientes algunas empresas al hacer las solicitudes por el monto que está especificado que te dice del impuesto sobre la renta. El 30% nada más de lo que tú declaraste en el año 2016 por trimestre puedes solicitarlo. ¿Qué pasó? Que el año 2016 fue casi el peor año que hemos tenido. Las empresas no tuvieron mucha actividad, por ejemplo, en este sector. Hay otros sectores que sí tuvieron actividad, por ejemplo, alimentos, sí tuvo, y entonces pueden acogerse a eso. Pero este sector, Sí. por ejemplo, bueno, eso ha sido
un problema Ahora, bastante grande. si no puedes renovar, por ejemplo, en el caso de la actividad agrícola, esos repuestos, si no puedes sustituirlos en este caso, eso afecta obviamente la producción en términos generales. Entonces, se une esto, las dificultades con los ingresos por renta petrolera, no hay el dinero suficiente para esas importaciones que se masificaron en algún momento, pero tampoco la actividad agrícola funciona. Entonces, ¿hacia dónde vamos? A una Bueno, paralización total. Bueno, ya lo hemos visto, los mismos agricultores en Calabozo, por ejemplo, en la parte del arroz, vemos que ellos mismos lo dicen, las cosechadoras, los equipos, no consiguen los repuestos. Y yo sé que no los van a conseguir porque los distribuidores no han podido que le otorguen las divisas porque no han podido haber hecho. Es más, nosotros hemos hecho las propuestas a tiempo y desde hace más de 5 años estábamos señalándolo que eso iba a pasar con la parte de repuestos. Tú veías anteriormente las empresas tenían en sus anaqueles tenían los repuestos. Llegabas tú, necesito tal cosa, aquí está. Ibas al del frente y el del frente también lo tenía y el otro lo tenía. ¿Ves? Cuando comienza el problema de la escasez, que es un problema de oferta y demanda, cuando tú restringes la oferta y a eso se unió lo que es la ley de costos y precios justos. La ley de costos y precios justos te empezó a restringir la oferta y te restringió el precio. Entonces, todos esos componentes están haciendo de que efectivamente la escasez. Ahora, ¿no hay divisas suficientes? ¿El gobierno está en una disyuntiva, en un dilema? ¿O otorgo divisas para determinada actividad en el país? ¿O asumo mis compromisos internacionales de deuda externa? Y agréguesele a ello el problema del pago a los proveedores internacionales. Sí. ¿Cómo podemos abordar ese tema? Bueno, Si no pagan, no venden, ¿no? sí, si no paga, no vende, porque fíjate, el problema de la deuda externa, bueno, Venezuela tiene que cumplir con esos compromisos internacionales. Pero al mismo tiempo, bueno, nuestros ingresos petroleros se han mantenido o ha mermado la producción interna, porque también tenemos los compromisos internacionales que hemos hecho de ir reduciendo la producción para mantener los precios. Entonces, y si ahora nosotros necesitamos más divisas para poder cumplir con nuestros problemas internos, ¿cómo vamos a hacer? O sea, tenemos que ver, la parte del financiamiento es vital para el país. Hay que buscar la manera de nuevas formas de financiamiento. Por cierto, nuevas formas de financiamiento. Nos vamos a otro espacio, a otro terreno. ¿Cómo afecta o cómo se puede ver afectado esto con las sanciones que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos? En apariencia afecta es emisión de deuda, negociación de nuevos bonos hacia el futuro, la actividad de petróleos de Venezuela, pero en este terreno de lo cotidiano al que nos estamos refiriendo, ¿puede tener algún impacto? Sí, puede tener un impacto porque ahí está el elemento de la confianza. ¿Ve? Ya cuando a un país le colocan sanciones, bueno, ya ese país, el riesgo país, pues Sí, crece, sin duda. va a crecer. Al crecer, entonces, otro país, por ejemplo, un banco privado que quiera financiar una operación aquí en Venezuela, pues tiene que estar muy seguro de que esa inversión él va a poder tener sus dividendos si no le pagan a las empresas. No, y además tiene que nutrirse de información sobre si el gobierno de los Estados Unidos le permite realizar esa operación y no se ve afectada o afectado como ente financiero, en este caso como banco, para prestarle, a lo mejor en el caso de alimentos y medicinas no, pero a lo mejor sí en otros espacios de la economía venezolana. Es muy importante que el problema del financiamiento internacional y el problema de financiamiento de las operaciones que requiere el país del día a día, eso se haga una separación y hay que tener los recursos, porque las operaciones del día a día no se pueden paralizar. Porque fíjate, no vamos a tener los recursos para poder hacer las importaciones de los alimentos que requerimos. Necesitamos producir aquí en el campo. Para poder producir, tienen que tener los equipos.
Sí, es una ecuación muy clara, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hay que sentarse y hay que ver, ¿ve? Porque si no, el juego se está trancando. Y eso tienen que realizar, eso es Sí, una realidad. es un problema también de jerarquización y de interés, ¿no? Porque recientemente con un invitado hablábamos de esto, decíamos, aquí parece que hay dos países. Uno que está inmerso en una polémica, en una controversia en el área político-institucional y otro que va andando por el camino sobre lo que no se toman decisiones que tienen que ver con el espacio económico y social de Venezuela, que está en franco deterioro. Sí, está en franco deterioro y fíjate, un tema, el parte Entonces te de los... arrastra lo político y no vas a poder enfrentar lo puntual Claro, y lo que es más importante, que es el motor que mueve un país, que es la economía. sí, porque la parte, por ejemplo, de los servicios públicos, que tanto se ve afectado nuestra gente, bueno, ahí ves el problema eléctrico, falta de mantenimiento en la parte de los repuestos, hace Claro, falta. eso tiene que ver con repuestos también. El tema de los repuestos es vital, porque eso tiene que ver con el mantenimiento de todo lo que nosotros tenemos aquí en Venezuela. ¿Ve? Entonces, eso hay que irlo resolviendo gradualmente, ¿ve? Pero hay que tomar acciones, hacerlo, verlo, y eso tiene que haber continuidad, porque ¿qué pasa? Tú resuelves un problema aquí y entonces después te olvidas y entonces pasa, entonces vuelves otra vez, ¿no? ¿Entiendes? Eso es la normalización de la economía. Ahora, Erich, hay claridad en el funcionario público cuando ustedes plantean esto, conocen del tema, saben de la situación, de la gravedad de la situación. Sí saben de la gravedad de la situación y están de acuerdo porque los funcionarios a nivel medio hacen el trabajo técnico. Sí, hacen el trabajo técnico y dan las recomendaciones. Pero llegamos a lo que conversábamos antes, entonces vas con las recomendaciones a otra instancia y ahí se tranca el juego. Pareciera que es así. Entonces, el que está más arriba no conoce la realidad de lo que está ocurriendo en el sector, por ejemplo, este de repuestos. Debería conocerlo. Pero, como te digo, ya los informes los tienen, y no de ahora, de hace mucho tiempo. Ahora, no toman los correctivos que podemos hacer nosotros. Vamos a una franca paralización de diversos sectores productivos del país. Si eso continúa, la situación continúa así, sí, porque ¿cómo van a hacer para mantener? No solamente estamos hablando de la parte agrícola, tenemos la parte de la construcción, tenemos la parte industrial, cantidad de fábricas que requieren también repuestos. Sí, claro. Entonces, por eso que el tema de repuestos es vital. Sí, bueno, gracias por toda esa información, que es importante que la manejemos y que el país, quienes nos ven, estén al tanto de esta muy grave circunstancia. Erich, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a una pausa. Al regreso estaremos con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.